Bien, muy buenas tardes, estudiantes de matemática. Soy el profe Marcelo y esta es la clase 10 que vamos a ver los temas de función exponencial y logarítmica. También vamos a ver ecuaciones con funciones exponencial y logarítmica. Bueno, ya estamos cerca del segundo parcial y luego los recuperatorios. Así que pongan mucha atención y vayan poniéndose al día con las actividades. En plataforma ya está disponible la clase de hoy y van a ver que también hay unos videos donde amplío los temas que voy a explicar ahora. Bueno, pasamos a compartir el documento de hoy, que es sobre funciones exponencial y logarítmica. Bueno, este es el documento que van a encontrar en plataforma. ¿Sí? Empieza con, a ver si me confirman si están viendo el documento, por favor. ¿Sí? Este documento empieza con una pregunta, muestra una ecuación, una igualdad, con dos variables, la y la x. O sea, es una función y igual a 2 a la x. Esta es la función exponencial. 2 elevado a la x. Anteriormente habíamos visto ecuaciones con exponente racional. O sea, era la x elevada a un número que podía ser una fracción. Ahora la cosa cambia. La x ya no es la base, sino que la x es el exponente. Entonces estamos hablando de una función exponencial. ¿Sí? Ahora la variable independiente, la x, pasa a ser el exponente. Bueno, esta es una de las funciones más básicas. Esto es el y elevado a 2 elevado a la x, donde x puede tomar todos los valores, puede tomar el 0, puede tomar el 1, el 2, el 3, puede tomar un medio, 3 cuartos, puede tomar valores negativos, menos 1, menos 2, menos un medio. En definitiva, x puede tomar todos los valores y de acuerdo al valor que tome, va a ser el resultado de esta expresión. Bueno, y esta como función tiene una gráfica, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, acá empezamos aclarando este punto, que en las funciones exponenciales, la variable independiente de la x aparece como exponente. Entonces, una función exponencial la podemos escribir de esta forma. Igual a b a la x. Igual a b elevado a la x. Donde b va a ser siempre un número que pertenece a los reales, pero que va a ser positivo, va a ser mayor que 0. Claro, si es 0, fíjense, 0 elevado a cualquier número es 0. No tiene sentido. Y 1 elevado a cualquier número, 1 por 1 siempre va a ser 1. Entonces b va a ser positivo y va a ser distinto de 1. Es decir, que b, la base, siempre va a ser positiva, siempre va a ser mayor que 0, y también siempre va a ser distinta de 1 para que esta expresión tenga sentido, ¿sí? Bueno, estudiemos qué pasa con la función que habíamos planteado al principio, igual a 2 elevado a la x. Notemos que en este caso, la base, que es 2, es mayor que 1. Bueno, el dominio, como ya habíamos mencionado, son todos los reales porque, en definitiva, el exponente puede tomar cualquier valor. Puede tomar el valor 0, porque 2 elevado a la 0 va a ser 1, puedo calcular. Recuerden que cuando no se podía calcular, cuando había una indeterminación, era que teníamos que sacarlo del dominio a ese punto, pero en este caso el 0 es parte del dominio, los números positivos son parte del dominio, los números negativos son parte del dominio, las fracciones son parte del dominio. O sea, cualquiera sea el valor de x, se va a poder calcular. Entonces, por ejemplo, a continuación hacemos una tabla de valores, donde ponemos las x, las y. Entonces, por ejemplo, decíamos, para x0, 2 a la 0 vale 1. Para x1, x igual a 1, 2 a la 1 a la primera potencia es 2. Para x igual a 2, 2
al cuadrado es 4. Para x igual al cubo, 2 al cubo es 8. Para x igual a menos 1, 2 a la menos 1 es 1/2. Para x igual a menos 2, 2 elevado a la menos 2, cuando los exponentes son negativos, recordemos, se debe invertir la base. Entonces, 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que 1/2 elevado al cuadrado, o sea, 1/4. Y puedo seguir calculando para valores positivos, para los valores negativos, para valores fraccionarios, etc. Siempre voy a poder encontrar un resultado para esta expresión. Por eso el dominio son todos los reales. La imagen no van a ser todos los reales. Ya vamos a ver enseguida cuál es la imagen. Entonces, viendo la tabla de valores, ya podemos hacer una inferencia, ya podemos ir viendo que esta, a medida que van aumentando los valores positivos de x, se van haciendo más grandes, también los valores de y se van a hacer más grandes. Por ejemplo, para x igual a 4, 2 a la cuarta es 16, para x igual a 5, 2 a la quinta va a ser 32, y así va a seguir subiendo. Mientras que para valores negativos, la fracción, claro, para menos 2, sería, para x igual a menos 2 sería 2 elevado a la menos 2, o sea, 1/2 elevado al cuadrado, que es 1/4. Para x igual a menos 3, va a ser 1/2 elevado a la 3, o sea, 1/8. O sea, para los valores negativos, a medida que vaya creciendo en valor absoluto los valores negativos, la variable y va a ser cada vez más chiquita, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, se va a hacer cada vez más pequeña, se va a acercar a 0, pero nunca va a ser 0, o sea que va a tener una asíntota en 0. Bueno, si abrimos nuestro amigo GeoGebra, el software con el cual podemos hacer unos cálculos interesantes, hacer las gráficas, vamos a ver que la gráfica, en este caso, la gráfica de 2 a la x, es de este modo. Es una curva, ¿sí? Fíjense, es una curva exponencial, justamente porque la función exponencial, esta curva verde, sigue entrando gente. Fíjense, para x igual a 0 vale 1, para x igual a 1 vale 2, para x igual a 2 vale 4, 2 al cuadrado 4, y así. Para x igual a menos 1. A ver, por favor. Vamos a silenciar los micrófonos. Ahí está. Entonces, para x igual a menos 1, 2 a la menos 1 era 1/2, para x igual a menos 2, 2 a la menos 2, 1/4, para x igual a la menos 3, 2 a la menos 3, 1/8, y así. Vemos que va haciéndose cada vez más pequeña para los valores negativos. O sea, en definitiva es una función creciente en todo su dominio, no tiene máximos, no tiene mínimos, y tiene una asíntota en y igual a 0, ¿sí? Jamás toca el 0, se acerca, pero no toca el valor 0. Bien. Básicamente lo que va a variar acá va a ser la base, que puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5. La forma va a ser siempre la misma. ¿Sí? Esta curva exponencial es una curva de crecimiento muy rápido. Este tipo de curva es muy útil, como les comentaba en algún momento, cuando se estudian modelos de crecimiento de poblaciones, en matemática financiera el tema de interés simple, cuando en el tema de explosiones, la propagación de la onda expansiva o la forma en que se quema el combustible, tiene muchas aplicaciones prácticas, muchísimas. Y tiene que ver con esto, que es un crecimiento muy rápido. Bueno, acá había aclarado que la imagen
van a ser todos los reales positivos. Recordemos que la imagen son los valores de i. Entonces, i jamás va a tomar el valor 0 y jamás va a tomar valores negativos, porque tenemos una asíntota horizontal en i igual a 0. Entonces, la imagen son todos los reales positivos, es decir, todos los i mayores que 0. O en otras palabras, podemos decir que la imagen es el intervalo que va desde 0 hasta infinito, sin incluir al 0, por eso está entre paréntesis. Entonces, en general, para i igual a 2 a la x, esta va a ser la gráfica. Ahora presten atención, porque este ha sido el caso fácil. Ahora vamos a ver otro caso que es un poquito distinto. Vamos a invertir la base. Vamos a invertir la base. Ahora vamos a tener i igual a 1 medio elevado a la x. O sea, notemos que la base ahora es 1 medio, es positiva y es menor que 1. O sea, es mayor que 0, pero es menor que 1. Recordemos que la base no puede ser ni 0 ni 1. Pero en este caso la base es menor que 1. Bueno, veamos el estudio de esta función. De nuevo, viendo la expresión, x pertenece a los reales, x puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser 0, y siempre, de cualquiera sea el valor de x, siempre podemos calcular un valor, un resultado para esta expresión. En definitiva, el dominio son todos los reales. Hagamos la tabla de valores. Recordemos que ahora la función es i igual a 1 medio de x. Entonces, para x igual a 0, 1 medio elevado a la 0 es 1. Bien. Ahora, ¿qué pasa para x igual a 1? 1 medio elevado a la 1 es 1 medio. Para x igual a 2, 1 medio elevado al cuadrado va a ser 1 cuarto. Cuidado con esto, ¿eh? Para x igual a 3, 1 medio elevado al cubo es igual a 1 octavo. Así que pongan atención, a medida que van creciendo los valores positivos, van decreciendo los valores de i. Claro, porque la base es menor que 1, y cuando la voy multiplicando por sí misma, se va haciendo más pequeña. Para x igual a 4 va a ser un 16avo, para x igual a quinto un 32avo, y me voy a acercar a 0. De nuevo, vamos a tener una asíntota horizontal en i igual a 0. ¿Qué pasa cuando el exponente es negativo? ¿Qué pasa para los valores negativos de x? 1 medio elevado a la menos 1, tengo que invertir la base. Entonces, al invertir 1 medio me queda 2 a la 1, que es 2. 1 medio elevado a la menos 2, cuando equivale a menos 2, invierto la base, me queda 2 elevado al cuadrado, que es 4. Para x igual a menos 3, 1 medio elevado a la menos 3, al invertir la base, me va a quedar 2 al cubo, que es 8. Entonces vemos que a medida que aumentan los valores negativos, los valores de i van para arriba. O sea que de los valores negativos viene muy alto y a los valores positivos va casi a 0. Es una función decreciente. Si vemos la gráfica, i igual a 1 medio de x, es lo que veníamos diciendo. Valores muy altos en la parte negativa, ¿sí? Fíjense, para x igual a menos 3 va a ser menos 8, para x igual a menos 2, menos 4, para x igual a menos 1, 2, para x igual a 0, 1, para x igual a 1, 1 medio, x igual a 2, 1 cuarto, x igual a 3, 1 octavo, y así. Vemos que esta va a ser una función decreciente en todo su dominio, no tiene máximos, no tiene mínimos, y sí presenta una asíntota horizontal para i igual a 0. Y en definitiva, estos van a ser los dos casos de la función exponencial. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. La función exponencial tiene la forma i igual a b, la base, elevado a la x. Es exponencial porque la x ahora es el exponente. Entonces la base va
va a pertenecer a los reales, va a ser positiva, es decir, mayor que 0, pero también va a ser distinta de 1, porque si la base es 1, siempre el resultado va a ser 1, no tiene sentido. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que la base va a ser positiva y distinta de 1. Si la base es mayor que 1, la función exponencial es creciente, el primer caso que vimos, ¿sí? Cuando es igual a 2 elevado a la x. Siempre el crecimiento lo vamos a tomar en el sentido de avance de crecimiento de las x. A medida que x crece, si la función crece, es creciente. Y si acá vemos a medida que x aumenta, ¿sí? De menos 2 a menos 1, a 0, a 1, 2, 3, 4, vemos que la función se va para arriba, es creciente. En cambio, si la base es menor que 0, como dice acá, si la base es menor que 1, perdón, si la base es menor que 1, la función exponencial es decreciente, como en este caso, 1/2 elevado a la x, ¿sí? Que vemos que viene de valores muy altos, y a medida que va aumentando x, los valores de y van disminuyendo, van decreciendo. Entonces siempre tenemos que ver la función, qué pasa a medida que nos vamos hacia la derecha, ¿sí? A medida que x crece. Y en este caso vemos que la función baja, que la función decrece. Por lo tanto, es una función decreciente. Son funciones continuas. Eventualmente puede haber, en el exponente puede haber un coeficiente. Acá puede haber, qué sé yo, b elevado a la 2x, o b elevado a la 1/2 de x, o b elevado a la menos 3/4 de x, pero estos son los dos casos básicos y todos los demás se van a reducir a estos casos. ¿Sí? Bien. Función logarítmica. Bueno, para hablar de la función logarítmica, tenemos que ver un poco qué es un logaritmo, ¿sí? Entonces yo les preparé una presentación, que también la van a encontrar en plataforma, acerca de qué es un logaritmo. Anteriormente habíamos visto la función potencia, la potencia y la raíz, ¿sí? Cuando elevábamos, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo, y íbamos haciendo las distintas gráficas. Ahora estamos tratando con conceptos distintos. Fíjense que la función exponencial, ahora la x era el exponente. La función exponencial tiene su contrapartida, su función inversa, en la función logaritmo. Por eso empecé con la función exponencial, que es fácil de entender, no tiene mucho secreto, una función continua. Y ahora el logaritmo es un concepto un poquito más complicado, que bueno, vamos a ver qué es un logaritmo, cómo se calcula, y algunas de las propiedades del logaritmo. A ver, vamos a cambiar la pantalla. A ver, logaritmo, ¿dónde está el logaritmo? Acá está. Logaritmo. Bueno. Ahí se carga, ahí me dice que está compartiendo. Bueno, esta es una presentación, a ver, para hablar de lo que es logaritmo. A ver, esperamos que inicie la presentación. Bueno, el logaritmo tiene que ver con las potencias, pero tiene sus propias características, ¿no? Quiero correr esto. A ver, ahí está. Bueno, hay un repaso de potenciación. Si 2 al cubo es 8. Logaritmo en base 2 de 16 es 4. Ya vamos a ver cómo es eso. Entonces repasamos la potenciación, que era una multiplicación repetida de la base. En la potenciación tenemos una base que se eleva a un exponente. El exponente me indica cuántas veces hay que repetir las bases, ¿sí? B a la n significa b por b por b, n veces, y me da como resultado un número p, que es la potencia.
La base, el índice o exponente y la potencia son todos números que pertenecen a los reales. Recuerden que en esta materia estudiamos matemática en el campo de los números reales, que tiene sus propias propiedades. Hay otros campos numéricos, como los imaginarios, como los vectores, como las matrices, que también van a tener sus propias propiedades y sus propias operaciones. Bueno, dado el número B, la potencia n del número B es el producto P de multiplicar n veces el número base. Tenemos base, n el exponente, P la potencia, por ejemplo 2 al cubo, entonces ya lo habíamos visto, es multiplicar 3 veces entre 100, que me da como resultado 8. Tenemos el caso de los números negativos, menos 2 al cubo va a ser menos 8, 2 a la primera potencia es 2, 2 elevado a la 0 es 1. Siempre cualquier número elevado a la 1 va a ser el mismo número, y cualquier número elevado a la 0 va a ser 1. Y 2 elevado a un número negativo, hay que invertir la base, eso hay que tenerlo en cuenta para todo lo que viene después. Si consideramos potencia en la misma base, esto es importante porque después lo vamos a aplicar con las propiedades del logaritmo, así que presten atención. Esto, aunque ya lo sepan, es bueno recordarlo, tenerlo fresco, tenerlo presente, porque luego lo vamos a utilizar justamente tanto en el concepto del logaritmo como en la resolución de ecuaciones logarítmicas. Si tenemos potencia de la misma base, b elevado a la n por b a la k, el resultado es b elevado a la suma de las potencias. Si cuando la base es la misma y la multiplicamos, sumo los exponentes, b elevado a la n más k. Entonces suma los exponentes. 2 al cuadrado por 2 al cubo es lo mismo que 2 a la quinta. O sea, sumo las potencias, 2 más 3 es 5, eso me da 32. Claro, 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 4 por 8 es 32, es lo mismo. La división, en lugar de sumar, vamos a restar los exponentes. Justo está entrando más gente, por eso me distraje un poco. Entonces tengo b elevado a la n dividido b elevado a la k, es b elevado a la n menos k. Entonces, a ver, ¿qué pasa que aparece que ahí está? Por ejemplo, 2 elevado a la séptima dividido 2 al cubo, hago 7 menos 3, resto los exponentes, 2 a la cuarta. Claro, 2 a la cuarta, que es 16. Hay algunas propiedades. Potencia de potencia, b elevado a la n y todo eso elevado a la k, multiplico, es b elevado a la n por k. O sea, multiplico los exponentes cuando es potencia de potencia. 2 al cuadrado elevado a la quinta es 2 a la 2 por 5, 2 a la décima. En cambio, cuando es raíz de potencia, fíjense como que vienen en pares, se va la simetría, cómo va funcionando. Raíz k de b elevado a la n es b elevado a la n sobre k. O sea que voy a dividir la potencia dividido el índice de la raíz. Por ejemplo, 2 elevado a la 12, raíz cuarta de 2 elevado a la 12 es 2 elevado a la 12 dividido 4, o sea, 2 al cubo, que sería 8. No hace falta que calcule 2 a la 12, que va a ser ¿cuánto es 2 a la 12? 4096, raíz cuarta de 4096, 8. Directamente 12 dividido 4, que es 3, 2 al cubo, 8. O sea que fíjense que cuando hablamos de exponencial hay que poner el foco justamente en el exponente, y esto también tiene mucha importancia para entender el concepto del logaritmo. En todas las propiedades que acabamos de ver, la base era constante, ¿sí? Era siempre la misma. Lo que iba cambiando justamente era el exponente, como decíamos en la función exponencial. Lo que cambiaba, la x es el exponente ahora. Entonces recordemos estas propiedades. Cuando tengo multiplicación de potencia de igual base, sumamos los exponentes. Cuando tengo división de potencia de igual base, restamos los exponentes. Cuando tengo potencia de potencia, multiplico los exponentes. Cuando tengo raíz de potencia, divido
el exponente de la potencia dividido el índice de la raíz. Todo esto nos va a ser útil para llegar justamente a entender qué son los logaritmos. Empecemos con el concepto de logaritmo. Decimos logaritmo en base A de un número, mejor dicho, logaritmo en base B. La base es B, B de base. Logaritmo en base B de un número A llamado argumento, por eso base argumento, es igual a n. Si, solo si, la base elevado al logaritmo, en la base elevado a la n, es igual al argumento. Esto que parece un trabalengua, por ahí, por eso se usa el lenguaje simbólico, que es un lenguaje más sencillo, más preciso, porque por ahí uno lo dice en forma coloquial, fíjense lo que acabo de decir. Logaritmo en base B de un número A llamado argumento es igual a n. Si, solo si, la base elevado al logaritmo es igual al argumento. Yo en realidad siempre tengo en mente esta expresión, esta forma simbólica del concepto, por eso así no me equivoco y me es más fácil, la voy leyendo y me es más fácil, porque si no el otro parece un trabalengua. Pero vamos a ver que todas estas partes tienen que cumplir ciertas condiciones. En primer lugar, estamos hablando del cuerpo de los números reales, o sea que todos los números, el argumento, la base, el logaritmo, todos pertenecen a los números reales. El argumento siempre es positivo. La base también siempre es positiva, es decir, son mayores que cero. Tanto el argumento como la base, para el logaritmo siempre se van a considerar mayores que cero. Y la base tiene que ser distinta de 1. Porque recuerdan, la base 1 elevado a la cuarta es 1, 1 elevado a la quinta es 1, ¿no? Siempre es el mismo valor. Entonces, para que sea significativo, la base siempre va a ser positiva y distinta de 1. Ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Si, solo si, 2 al cubo es 8. Este sí, solo sí, es justamente una flecha de doble sentido, porque es una doble implicación. ¿Por qué? Significa que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, porque 2 al cubo es igual a 8. O lo que es lo mismo, como 2 al cubo es igual a 8, significa que el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Esa es la mejor forma de entender el concepto de logaritmo, ¿sí? Lo entendemos así con este ejemplo. Logaritmo en base 2 de 8 es 3 porque la base elevado al logaritmo, 2 elevado al cubo es igual a 8. Esa es la forma de entender el logaritmo. Vamos a ver. Siempre vamos a tener en cuenta la definición. El logaritmo de la unidad. El logaritmo de la unidad siempre va a ser 0, no importa la base. ¿Sí? El logaritmo de la unidad siempre va a ser 0. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 1 es 0, porque 2 a la 0 es 1. Lo mismo, el logaritmo en base a un tercio. Fíjense, en base a un tercio, ahora pasamos la base a una fracción. Pero el logaritmo en base a un tercio de 1 es 0. Un tercio elevado a la 0 es 1. A ver, vamos a correr acá. O vamos a minimizar un rato. O sea, fíjense. A ver, vamos a agarrar el puntero láser. Fíjense que un tercio elevado a la 0 siempre va a ser 1. ¿Sí? Vamos a ver otra propiedad de los logaritmos. Logaritmo de la base. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno. A ver, ¿alguien entrado? Ahí está. Logaritmo de la base siempre es 1. Logaritmo en base B de B es 1. O sea, logaritmo en base 2 de 2 es 1, porque 2 a la 1 es 2. Y cualquiera sea la base. Logaritmo en base a un tercio de un tercio es 1, porque un tercio elevado a la 1 es un tercio. Estoy aplicando la propiedad, el concepto. En todo momento aplicando el concepto. O la definición. Y ahora empieza lo interesante. El logaritmo de una multiplicación de x por y
la multiplicación de dos números. Resulta que el logaritmo transforma a una multiplicación en una suma de logaritmos. Entonces el logaritmo de x por y es el logaritmo de x más el logaritmo de y. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 8 por 4 es el logaritmo en base 2 de 8 más el logaritmo en base 2 de 4. Lo podemos hacer de las dos formas. 8 por 4 es 32 y el logaritmo de 32 es 5, porque 2 a la quinta es 32. O, como ya hemos hecho la suma de los logaritmos, logaritmo en base 2 de 8 es 3, logaritmo en base 2 de 4 es 2. 3 más 2 es 5. O sea, se verifica. Acá está justamente la potencia, el poder de los logaritmos, porque los logaritmos permiten hacer operaciones con números muy grandes de forma más sencilla. Por ahí si tenemos una multiplicación, fíjense, si acá tuviéramos en lugar de 8, 100.000 por 10 millones. Pero si lo hacemos con logaritmos, simplemente vamos a sumar las potencias, que sería 6 y 8. Y el resultado es igual a 14. Es mucho más sencillo trabajar con logaritmos cuando utilizamos números muy grandes o números muy pequeños. Y de hecho, antes de la invención de la calculadora electrónica, que se usaban ábacos, que se usaban reglas de cálculo, los logaritmos, las tablas logarítmicas, era la única forma de operar con números muy grandes, cuando hacíamos interés compuesto, o cuando había que multiplicar, dividir, elevar a la potencia números muy grandes, se hacía a través del logaritmo. Pero también los logaritmos tienen su propia aplicación, como les comentaba, en lo que es el crecimiento de poblaciones, el decrecimiento radiactivo, cuando estamos datando por carbono, o no solamente por carbono, hay ciertas sustancias radiactivas que tienen un tipo de decrecimiento exponencial, y justamente como el logaritmo es la función inversa de la exponencial, se usan en conjunto para ese tipo de modelo. Bueno, hay muchas aplicaciones. El logaritmo de la división viene ahora. Cuando tenemos el logaritmo de la división de dos números, se hace la resta de los logaritmos. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo en base 3, cambiamos la base, dejamos la base 2, pasamos a la base 3, de 81 sobre 27. El logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 27. O sea, el logaritmo del numerador de la parte de arriba menos el logaritmo del denominador de la parte de abajo. O sea, fíjense, el logaritmo de 81 es 4, el logaritmo de 27 es 3, 4 menos 3 es 1. O sea, 87 dividido 27 es 3, pero mucho más fácil es trabajar con 4 y 3. En ambos casos llego al mismo resultado, 1. Más propiedades del logaritmo. El logaritmo de la potencia, cuando tenemos logaritmo de x elevado a la k, ahora se transforma en una multiplicación, es k por el logaritmo de x. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 8 elevado a la cuarta es 4 por el logaritmo en base 2 de 8. Ya sabemos que el logaritmo en base 2 de 8 es 3, 4 por 3 es 12. ¿Sí? Si hago 8 elevado a la cuarta es 4096. Logaritmo en base 2 de 4096, 12, por ejemplo. Vamos a ver la raíz, el logaritmo de la raíz k, la raíz késima de un número x, divido, hago la división, divido el logaritmo de x, dividido el índice de la raíz, dividido k, o 1 sobre k por el logaritmo de x, en este caso. ¿Sí? Divido el logaritmo por k. Entonces, logaritmo de la raíz cúbica de 64. Es lo mismo que el logaritmo de 64 dividido 3, dividido el índice de la raíz. Entonces, esto es más fácil de resolver. El logaritmo de 64 es 6. 6, un tercio de 6 va a ser 2. ¿Sí? El logaritmo de 64 es 6. 6 dividido 3, 2. ¿Sí? O podría haber sacado la raíz cúbica de 64, que es 8, y el logaritmo de 8 va a ser 2. Pero
Justamente las propiedades nos permiten acortar camino en muchas situaciones. Es muy útil conocer las propiedades y van a ser muy útiles sobre todo eh, cuando veamos las ecuaciones. Bueno, esta es una propiedad muy importante, muy interesante. Antes solamente existían los logaritmos en base 10 y los logaritmos neperianos, los logaritmos en base E. Neperianos porque fue John Napier, alguien que hizo unos cálculos, que hizo las primeras tablas de logaritmos naturales, logaritmos neperianos. Recordemos, es una constante que sale de un desarrollo muy interesante. Vale 2,7168. Bueno, es una constante que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, y esa constante aparece relacionada con muchos fenómenos de decrecimiento, como el interés compuesto, por ejemplo, como la propagación de bacterias en un cultivo, y muchas otras situaciones. Entonces, antes había tablas impresas de logaritmo en base 10 y en base E, que eran las más usadas, pero de repente uno necesita un logaritmo en base 5, o necesita un logaritmo en base 3, o necesita un logaritmo en base un cuarto, un tercio. ¿Cómo hacías si solamente tenías logaritmo en base 10 y tenías logaritmo en base natural, en base E? Bueno, podía usar esta propiedad, que es la propiedad de cambio de base, que es esta fórmula, que fíjense que el logaritmo, acá la base b es desconocida, en una base desconocida, en una base, supongo, raíz de 2, un número racional, el logaritmo en base raíz de 2 de x, ¿cuánto vale? Pero yo conozco la base u, o sea, yo tengo la base 10, yo conozco los logaritmos en base 10. Y bueno, el logaritmo en base raíz de 2 de x va a ser el logaritmo en base u de x dividido el logaritmo en base u de la base. ¿Sí? O sea, a ver, veamos un ejemplo. Yo quiero el logaritmo en base 4 de 64, pero solamente tengo disponibles los logaritmos en base 2. Entonces, el 64 arriba y la base abajo, el argumento arriba, la base abajo. Y uso la base que yo conozco. Logaritmo en base 2 de 64 dividido el logaritmo en base 2 de la base desconocida. Y esto los conozco. Así que se calculan directamente 6 sobre 2, 3. Y lo mismo, si yo quisiera logaritmo en base raíz de 2, logaritmo en base raíz de 2 de 64, arriba iría logaritmo en base 2 de 64, abajo logaritmo en base 2 de raíz de 2. Y hago las cuentas y me sale el logaritmo en la base que yo desee. Es muy importante esta propiedad de cambio de base. Siempre hay que recordar la definición del logaritmo. La fracción unitaria, el logaritmo de 1 sobre x es igual al menos logaritmo de x. ¿Por qué? Fíjense, el logaritmo en base 2 de 1/8, como es una división, yo puedo aplicar la propiedad de la división de los logaritmos. Entonces, el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 8. Pero el logaritmo de 1 es el logaritmo de la unidad, es 0. El logaritmo de 8 lo calculo es 3, y 0 menos 3 es menos 3. O sea que el logaritmo de 1/8 es menos logaritmo de 8. Porque siempre va a ser así. Cuando tengo una fracción unitaria, el logaritmo de 1 menos el logaritmo de b, el logaritmo de 1 es 0, menos el logaritmo de x, me va a quedar en menos el logaritmo de x. Sí, acá puse, bueno, x, que en realidad iría un resultado del logaritmo acá, ¿no? Bueno, acá hay una igualdad que es muy importante. A ver, todo esto tiene demostraciones. El objetivo no es concentrarnos tanto en las demostraciones, sino más bien en utilizar los resultados. Resulta que b elevado a la logaritmo en base b de a es igual a a. O sea que fíjense que es como que seguimos b elevado a la logaritmo en base b de a, y acá tiene que ir a para que se cumpla la igualdad. Por ejemplo, 2 elevado al logaritmo en base 2 de 8 es 8.
¿Por qué? El logaritmo en base 2 de 8 es 3, 2 al cubo es 8. Y es la definición del logaritmo. Bueno, eso sería todo con respecto al concepto y las propiedades del logaritmo. Ahora vamos a ver la función logarítmica. Justamente vamos a ver la gráfica de la función logarítmica y vamos a ver cómo se hace la gráfica para luego poder pasar a hacer las ecuaciones. Bueno, volvemos al documento. Una vez que ya tenemos claro cuál es el concepto del logaritmo y algunas de las propiedades, entonces ya podemos plantear el estudio de la función logarítmica. Bueno, resulta que tenemos... Epa, ¿qué pasó acá? Y igual al logaritmo en base b de x, recordemos que la base tiene que ser positiva, distinta de 1, y que x, para poder calcular el logaritmo, siempre tiene que ser positivo, mayor que 0. Por ejemplo, vamos a hacer un logaritmo en base 2 de x, o sea, la base que es 2, ahí entró alguien más, la base que es 2 es mayor que 1. Vamos a ver primero el caso en que la base es mayor que 1. Entonces el dominio tienen que ser los x positivos, no van a ser todos los reales, porque ya la definición me está restringiendo que los valores de x tienen que ser positivos, mayores que 0. Entonces el dominio van a ser los x positivos, los reales positivos, o el intervalo de 0 hasta infinito. Hacemos una pequeña tabla de valores, le doy el valor x1, entonces el logaritmo de 1, el logaritmo de la unidad siempre es 0, le doy el valor 2, el logaritmo de la base siempre es 1, y vamos calculando otros logaritmos. El logaritmo en base 2 de 4 es 2, porque 2 al cuadrado es 4, el logaritmo de 8 es 3, porque 2 al cubo es 8, el logaritmo de 1/2, el logaritmo base 2 de 1/2 va a ser menos 1, porque 2 elevado a la menos 1/2, invierto la base y me queda 2 elevado a la menos 1, me queda 1/2. El logaritmo en base 2 de 1/4 va a ser menos 2, porque 2 elevado a la menos 2, invierto la base, 1/2 elevado al cuadrado es 1/4, y puedo seguir dándole valores 1/8, 1/16, y van a ser valores negativos cada vez más grandes. Entonces, ¿qué podemos ver? Que para valores negativos muy grandes voy a tener fracciones cada vez más pequeñas, y a medida que avanzo hacia los positivos, va a ir creciendo. Es una función creciente, ¿sí? Pero en este caso la asíntota va a ser vertical, va a estar en el eje X. Bueno, eso lo vamos a ver mejor con la gráfica, pero ya acá también en la tabla uno puede ir infiriendo eso, ¿no? Si hacemos la gráfica, resulta que la gráfica del logaritmo en base 2 de x tiene esta forma. Fíjense que es la inversa de la exponencial. La exponencial era por acá, era al revés, ¿sí? Logaritmo en base 2 de x, para x igual a 1 vale 0, para x igual a 2 vale 1, ¿sí? Para x igual a 4 vale 2, para x igual a 8 vale 3, para x igual a medio vale menos 1, para x menos 2 1/4 y así. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? A ver, puede activar el micrófono ahora. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Bueno, continuamos entonces. Entonces fíjese que es creciente, pero no es como la exponencial. Como que empezó un crecimiento muy rápido y luego como que se va aplanando el crecimiento, ¿sí? Veamos un segundo ejemplo cuando la base es menor que 1. O sea, logaritmo en base 1/2 de x. La base es menor que 1. Bueno, la x siguen siendo todos los reales positivos,
mayores que 0, y la tabla de valores va a cambiar. O sea, el logaritmo en base a un medio de 1 es 0. Pero ahora el logaritmo de 2, la base es un medio. Un medio elevado a qué número me da 2, y voy a tener que invertir la base, entonces un número negativo. Un medio a la menos 1 me va a dar 2, o sea, menos 1 es el logaritmo en base a un medio de 2. Para 4 va a ser menos 2, para 8 va a ser menos 3, y así vamos a seguir. Entonces, a medida que avance, que crezcan los X positivos, que se hagan más grandes, y va a ser cada vez más negativo. O sea, y va a decrecer. En cambio, para X un medio elevado a lo cuánto me da un medio a la 1, porque la base. Para X igual a un cuarto, logro en base a un medio de un cuarto, ¿a cuánto tengo que elevar un medio? Para conseguir un cuarto tengo que elevar al cuadrado. El logaritmo de un octavo es 3, o sea que a medida que X se acerca a 0, van creciendo los valores de Y. O sea que viene de valores muy altos de Y hacia valores negativos de Y. Es una función decreciente. Bueno, vamos a ver cómo es la gráfica. La gráfica es de este modo, ¿sí? Como decíamos, valores menores que 1, tiene un decrecimiento muy fuerte. Para X igual a 1 vale 0, para X igual a 2 vale menos 1, para X igual a 4 vale menos 2, y así, para X igual a menos 3, menos 8, o sea, a medida que X aumenta, los valores de Y se van haciendo cada vez más negativos. Va decreciendo. Es una función decreciente, no tiene máximos, no tiene mínimos, tiene una asíntota vertical en X igual a 0. Lo mismo que el logaritmo de 2 tiene una asíntota vertical en X igual a 0. Entonces, en definitiva, podemos concluir que la función logarítmica, ¿sí?, donde la base tiene que ser positiva, distinta de 1, y X, el argumento, siempre tiene que ser positivo. Si la base es mayor que 1, la función es creciente. O sea, estamos en el primer caso. Estamos acá, logaritmo en base 2 de X. Una función creciente. A medida que aumenta X, va aumentando también los valores de Y. Pero en cambio, si la base es menor que 1, la función logarítmica es decreciente. Este segundo caso, logaritmo en base a un medio de X. ¿Sí? A medida que aumentan los valores de X, los valores de Y van disminuyendo, van bajando. En ambos casos tenemos una asíntota vertical en X igual a 0. Bien, eso en cuanto al estudio de las funciones exponenciales y logarítmicas. En realidad son funciones simples en su estudio. Una vez que conocemos el tema, este truco de las bases, que si la base es mayor que 1, entonces es creciente. En ambos casos, fíjense que también en la exponencial. En la exponencial también, cuando la base es mayor que 1, también es creciente. ¿Sí? Y cuando la base es menor que 1, es decreciente. Lo mismo pasa con la logarítmica. ¿Sí? Y la función logarítmica, tengan en cuenta, es la inversa de la función exponencial. Estas funciones logarítmica y exponencial son funciones inyectivas, ¿sí? A dos valores distintos del dominio les corresponden imágenes distintas, y son funciones sobreyectivas. Si tomamos el dominio como las X nada más que tienen, en este caso el dominio, la X es mayor que 0, todas las X tienen imágenes. Tanto en el caso de las logarítmicas como en el caso de las exponenciales. Por lo tanto, una es inversa de la otra. Eso se lo quiero mostrar acá con el gráfico. A ver, vamos a hacer el gráfico. Vamos a cambiar, vamos a cambiar un ratito a GeoGebra. Vamos a abrir nuestro GeoGebra. ¿Dónde está? Acá está. Bueno. Fíjense, a ver, vamos a definir la función
vamos a definir f y igual, veamos, 2 elevado a la x. ¿Sí? Y me hizo esta función. A ver si todos la pueden apreciar, la función exponencial que está en pantalla. La quise mover un poquito y se movió de igual. Bueno, acá está. Ahora vamos a poner la cuadrícula, ahí está. ¿Sí? Fíjense. Entonces 2 elevado a la x. 2 elevado a la 1 es 2, 2 elevado al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8. ¿Sí? Y luego para acá, 2 a la menos 1 un medio, bueno, 2 a la menos 2 un cuarto y así. Fíjense si la comparamos con la inversa, EPA, que sería igual logaritmo. Ya GeoGebra me permite poner cualquier base y lo hace. ¿Sí? A ver, vamos a poner los rótulos correspondientes. Las funciones. O sea, fíjese que f de x, la verde, es 2 a la x, y g es logaritmo en base a 2 de x. Una es la inversa de la otra. Por ejemplo, podemos poner la función identidad y igual a x. Que la podemos poner debajo. O sea, fíjense que hay una simetría con respecto a la función identidad, por eso es que una es inversa de la otra. Y justamente el dominio de f va a ser la imagen de g. La imagen de f va a ser el dominio de g. Eso pasa siempre con las funciones inversas. ¿Sí? Entonces vemos que la función logaritmo, en definitiva, es la inversa de la función exponencial. Bueno, eso quería mostrarles ahí en pantalla. Vamos a volver al documento. Bueno, y en realidad lo que ahora tenemos que ver son ecuaciones exponenciales y ecuaciones logarítmicas. Anteriormente habíamos visto ecuaciones con raíces, hasta con raíz cuadrada, algunas ecuaciones con exponentes racional, ¿se acuerdan que lo convertíamos en raíz de una potencia y hacían por ahí algún despeje? Ahora vamos a ver ecuaciones exponenciales. Bueno, para eso yo tengo acá el Power, la presentación, que vamos a ver un poquito de ecuaciones exponenciales. Bueno, ahí lancé la presentación. Bien. Entonces, las ecuaciones exponenciales, la incógnita, la x, aparece como exponente. Lo que tenemos que buscar en las ecuaciones exponenciales es que la base sea la misma. A veces vamos a encontrar ecuaciones tramposas donde hay bases distintas, pero tenemos que tratar de transformar todas a la misma base, todas las expresiones a la misma base, para poder así eliminar la base y resolver con las propiedades estas que vimos de potenciación, de multiplicación de potencia de la misma base, división de potencia de la misma base, potencia de potencia, raíz de potencia. Bueno, por ejemplo, a ver, voy a disminuir vamos a poner acá. Por ejemplo, acá tengo 1/4 por 2 elevado a la 3x menos 3 igual a 16. Entonces,
Están entrando, a ver, vamos a admitir a la gente que está entrando. Bueno, por ejemplo, tenemos este tipo de ecuación. 1/4 por 2 elevado a la 3x menos 3, todo eso igual a 16. Entonces lo primero, este 1/4, lo voy a poner en potencia de 2, porque acá tengo 2 elevado a... Entonces, uy, a ver, los micrófonos. A ver, Gerardo, a ver, ahí está. Continuamos. Bueno, entonces 1/4 lo transformo en 2 elevado a la algo. Sería 2 elevado a la menos 2, porque hay que invertir la base. Entonces ya tengo todo en la misma base. 2 a la menos 2, 2 a la 3x menos 3, y tengo multiplicación de potencia de la misma base. Tenemos que sumar los exponentes. ¿Sí? Acá está lo que le decía, que 1/4 es lo mismo que 1 sobre 2 al cuadrado, o sea, 1/4 es 2 a la menos 2, invirtiendo la base. Entonces me queda 3x menos 3 menos 2, ¿sí? Porque este menos 2 lo paso acá en la suma, o será menos 2, lo mismo, me queda menos 2. Y 16 es 2 a la cuarta. Y esto es lo mejor que puede pasar, porque justamente me queda la base 2 elevado a este exponente, que es 3x menos 3 menos 2, igual a la base 2 elevado a la cuarta. Ya puedo eliminar las bases, directamente elimino la base, y fíjense que me queda una ecuación lineal, una igualdad entre los exponentes. O sea, igual los exponentes. Si las bases son iguales, los exponentes también tienen que ser iguales. Y esta ecuación, que es una ecuación lineal, ya la sabemos resolver. Hacemos el pasaje de término, y me queda la solución, que es x igual a 3. Verificamos la solución siempre reemplazando en la ecuación original. ¿Sí? Entonces, 2 a la 3 por 3 menos 3. 3 por 3 es 9. 9 menos 3. ¿Sí? 9 menos 3 es 6. 2 a la menos 2 por 2 a la sexta es 2 a la cuarta. Y 2 a la cuarta es 16, que es igual a 16. Verifica la ecuación. Entonces estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Justamente lo que buscamos es poner todo en potencia de 2, porque acá justamente tengo 2 elevado a la 3x. El 16 es 2 a la cuarta, 1/4 es 2 a la menos 2. Y una vez que tengo todo en función de la base 2 de la misma base, me puedo concentrar en los exponentes. Veamos otro tipo de ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay sumas o restas? Esos son ejercicios más interesantes. Si está igualado a 0, se puede pasar un término al otro miembro. Por ejemplo, cuando tenemos esto. 5 elevado a la 3x menos 4 por 1 sobre 25 menos 1 igual a 0. Claro, no hay propiedades de potencia para la suma y resta, pero fijémonos que está igualado a 0. Entonces este menos 1 lo puedo pasar al otro miembro, y ya me queda algo más lindo, ya me queda una multiplicación, y todo lo puedo poner en función de base 5. 5 a la 3x menos 4 ya está en base 5. 1 sobre 25 es 5 elevado a la menos 2. Y 1 es lo mismo que 5 a la 0. Listo, ya tengo todo en la misma base. Entonces ahora me concentro en los exponentes. Acá, como tengo una multiplicación, en la suma. 3x menos 4 más menos 2, o sea, menos 2. 3x menos 4 menos 2 igual, elimino la base, porque la base es la misma, y me queda la igualdad de los exponentes. De nuevo, una ecuación lineal que la resuelvo y me da el resultado. Hago la verificación, ¿sí? Reemplazando en la original,
y se resuelve. Entonces vemos que en las ecuaciones exponenciales, la incógnita, la x, aparece como exponente. Lo que tenemos que hacer es transformar todo a la misma base, buscarlo, aplicar las propiedades de las potencias, ¿sí? El producto de potencia de igual base, división de potencia de igual base, potencia de potencia, raíz de potencia, resolver. Acá también podemos aplicar logaritmos para bajar los exponentes, pero con estos pasos es más o menos lo mismo. Por ahí, en lugar de quedarme una lineal, al final capaz que me queda una cuadrática o algún otro tipo de ecuación, que también se va a poder resolver. Bueno, y después siempre recuerden verificar la solución. Bien, pasemos ahora a lo que sería las ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? Ahí tengo acá. Ecuaciones logarítmicas, ahí está. Bueno, empezamos la presentación. Ecuaciones logarítmicas. Todas estas son ecuaciones logarítmicas. Ya vimos el concepto de logaritmo. Siempre vamos a estar haciendo referencia a la definición, al concepto de logaritmo. En este caso, en las ecuaciones logarítmicas, la variable, la x, va a aparecer generalmente como argumento del logaritmo. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de x es igual a 3. ¿Cuánto vale x? Y bueno, a veces la variable puede aparecer como la base del logaritmo. Logaritmo en base x de 9 igual a 2. ¿Cuánto va a valer x en este caso? Bien, ya enseguida vamos a ver. Siempre antes de empezar a resolver las ecuaciones logarítmicas, hay que tener en cuenta las restricciones para la base y para el argumento. ¿Sí? ¿Recuerdan la definición? Nos decía que el argumento tenía que ser mayor que 0, que la base tenía que ser mayor que 0 y distinta de 1. O sea, por lo general siempre vamos a tratar de que expresar todo en el primer miembro como un solo logaritmo, que pequeño solo logaritmo, para después, aplicando la definición, despejar ese logaritmo justamente, despejar la incógnita, aplicando la definición del logaritmo. O sea, recuerden que la definición es logaritmo en base b del argumento a es igual a n, si y solo si la base elevado a la n es igual a a. Recuerden, siempre esa es la definición para poder dar el último paso. Y por último, hay que verificar el resultado recordando las restricciones. Hay muy pocos casos que uno resuelve, llega a un resultado, y resulta que no hay solución porque no cumple con las restricciones del concepto, pero hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver el primer ejemplo. El primer ejemplo, un solo logaritmo igualado a un número. Por ejemplo, 2 logaritmos en base 5 de x menos 3, todo eso igualado a 6. Lo primero, hagamos explícita la restricción. Me dice que el argumento del logaritmo tiene que ser mayor que 0. En este caso, el argumento del logaritmo es x menos 3. Entonces, si x menos 3 tiene que ser mayor que 0, eso significa que x, ¿sí? Que x, o sea, el argumento tiene que ser mayor que 0, entonces eso significa que la x tiene que ser mayor que 3. La solución que encontremos tiene que ser mayor que 3. Bueno, ahora tenemos que tratar de dejar solamente el logaritmo acá en el primer miembro. Está fácil porque el 2 que está multiplicando directamente pasa al otro miembro dividiendo. ¿Sí? 6 dividido 2 es 3. Entonces me queda el logaritmo en base 5 del paréntesis igual a 3. Ahora sí puedo aplicar la definición del logaritmo. ¿Qué me dice la definición del logaritmo? Que la base elevado a la 3, es igual al argumento. O directamente hacemos cuenta que este 5 pasa al otro miembro empujando al 3 para arriba. 5 elevado al cubo
x menos 3 igual 5 elevado al cubo. Es aplicar la definición. Y listo, 5 elevado al cubo es 125, el menos 3 pasa sumando, entonces x igual a 128. Entonces, ahora verificamos como teníamos una restricción de que el valor que encontremos como solución tenía que ser mayor que 3, hemos encontrado 128, que obviamente es mayor que 3, entonces el conjunto solución es 128. 128 es la única solución de esta ecuación. Este es el caso más sencillo. Hay casos mucho más complicados. Bueno, acá hice la verificación. Fíjense que decíamos que X, la solución encontrada era 128. Reemplazo en la original. En lugar de X pongo 128. 128 menos 3. Entonces el logaritmo en base 5 de 125. O sea, ¿qué número, a qué potencia tengo que elevar 5 para que me dé 125 al cubo? Entonces el logaritmo en base 5 de 125 es 3. 2 por 3 es 6. Se verifica la ecuación. Veamos otro ejemplo más complicado. Tengo sumas o restas. Entonces acá ya tenemos que aplicar las propiedades que habíamos visto del logaritmo. ¿Recuerdan? Lo primero siempre, aplicar la restricción del argumento. Para el primer caso, x tiene que ser mayor que 0. Y acá en el segundo caso, en la raíz, como es una raíz cuadrada o una raíz par, también x tiene que ser mayor que 0. Entonces, en definitiva, tiene que ser x positivo. Ahora vamos a dejar un solo logaritmo. Como tenemos una suma de logaritmos, esto viene de un producto, porque recuerda que el logaritmo de a por b era el logaritmo de a más logaritmo de b. Entonces acá yo tengo a, que es x, y b, que es raíz de x. Entonces esto es a por b, la suma es a por b. Entonces el logaritmo de x por raíz de x. Esta suma me dice que yo puedo poner todo esto dentro del paréntesis multiplicado. Entonces, ¿qué es x por x a la 1 medio? Claro, la raíz cuadrada de x es x elevado a la 1 medio. Y acá yo tengo suma de exponentes. Como tengo una multiplicación de potencia, tengo que sumar los exponentes. X a la 1, 1 más 1 medio, es x a la 3 medio. Y como tengo el logaritmo de una potencia, el exponente pasa multiplicando el logaritmo. Voy aplicando todas las propiedades del logaritmo que hemos visto. Entonces me queda 3 medios por el logaritmo base 3 de x. Este 3 medios pasa al otro lado dividiendo, 9 dividido 3 medios, y de ahí me queda el logaritmo solo en el primer miembro, entonces ya puedo aplicar la definición del logaritmo. O sea, 9 dividido 3 medios, en definitiva me queda 6. Logaritmo base 3 de x igual a 6, entonces el 3 lo paso al otro miembro empujando al 6, 3 a la sexta. X igual a 3 a la sexta. X es igual a 729. Cumple con la restricción, tengo que fijarme siempre que cumpla con la restricción. Como es mayor que 0, cumple con la restricción, entonces esta es la solución. Por último, puedo hacer la verificación, ¿sí? Reemplazo en la función original, en la ecuación original, reemplazo x por la solución encontrada, entonces logaritmo base 3 de 729, logaritmo base 3 de la raíz cuadrada de 729, y veamos. Esto me queda 6, la raíz cuadrada de 729 es 27, el logaritmo base 3 de 27 es 3, o sea que la suma de 6 más 3 es igual a 9, con lo cual verificamos que 729 es la solución de esta ecuación. Bueno, el último caso es un caso complejo, que es un caso que suele aparecer bastante, de ecuaciones logarítmicas. Cuando, fíjense, tenemos el logaritmo elevado al cuadrado. Ojo, acá el cuadrado, fíjense, está en el logaritmo, no está en la x. Entonces, el logaritmo al cuadrado de x más 3 logaritmos de x menos 4 igual a 0. Lo primero, como siempre, vemos la restricción, los argumentos, x mayor que 0, x mayor que 0.
En definitiva, x mayor que 0. Ahora notemos que el primer término está elevado al cuadrado. El logaritmo elevado al cuadrado, el segundo término, el logaritmo, no está elevado al cuadrado, está elevado a la primera potencia, y el tercer término no tiene logaritmo. Entonces esto puede ser una cuadrática de logaritmo. Entonces yo puedo decir que z sea el logaritmo de x, entonces z al cuadrado va a ser logaritmo al cuadrado de x. Acá estoy haciendo una sustitución. Este es un truco, por decirlo así, es un truco, es una técnica que se utiliza muchísimo en matemática, la sustitución. Pero hay que hacerla en forma ordenada, porque después, una vez que hacemos una sustitución, no termina ahí la cuestión. Después hay que deshacerla al final. Vamos a sustituir la variable x por la variable z. ¿Cómo se va a hacer la sustitución? Voy a decir que z es igual al logaritmo en base 2 de x. Entonces z cuadrado es logaritmo cuadrado de x. Fíjense que si yo hago esa sustitución, la ecuación original, entonces en lugar de logaritmo al cuadrado de x me queda z al cuadrado. En lugar de 3 logaritmos de x me queda 3z. Y el 4 queda 4. O sea que la ecuación original, fíjense, de una ecuación que contiene logaritmo, pasó a ser una ecuación cuadrática. Z cuadrado menos 3z menos 4 igual a 0. O sea, esta expresión 1 la sustituimos, hacemos esta sustitución z igual al logaritmo en base 2 de x, y z cuadrado logaritmo cuadrado de x, y me queda una cuadrática. Y esta ecuación cuadrática nosotros podemos resolverla con la fórmula de la ecuación cuadrática que vimos anteriormente, ¿se acuerdan? La podemos resolver, reemplazamos z1, 2, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo eso sobre 2 por a. Y me da dos soluciones. Las cuadráticas. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas siempre nos dan dos soluciones. Entonces z1 igual a 4 y z2 igual a menos 1. Pero estas son las soluciones de z. Nosotros tenemos que encontrar los valores de x, porque habíamos hecho una sustitución. Recuerden, tenemos que deshacer, tenemos que volver atrás esta sustitución. Entonces, si z1 vale 4, pero z1 ¿quién es? z1 es logaritmo en base 2 de x. Entonces, logaritmo en base 2 de x es igual a 4. Y ahí aplicamos la definición del logaritmo. Este 2 pasa empujando al 4, entonces me queda x igual a 2 a la cuarta, x1 igual a 16. Para la segunda raíz, z igual a menos 1. Entonces, ¿quién es z? Z es logaritmo en base 2 de x es igual a menos 1. Entonces, el 2 lo paso empujando acá. 2 a la menos 1 es un medio. Entonces tengo dos valores, un medio y 16. Ambos son mayores que 0, son mayores que 0. Entonces el conjunto solución son los dos valores porque son mayores que 0, un medio y 16. Ese es el conjunto solución. Fíjense que este tercer ejemplo, cuando tenemos que hacer uso de la sustitución, es un poquito más complejo, pero si lo hacen en forma ordenada, si anotan bien cuál es la sustitución, van siguiendo los pasos, no hay sorpresas con esto, ¿no? Bueno, después reemplazamos en la ecuación original, reemplazamos por 16, ¿sí? El logaritmo en base de 2 de 16 es 4. Acá me queda 4 al cuadrado es 16, después 3 por 4, menos 4. Bueno, si uno termina de resolver, me queda 0. Y si lo hace con un medio, también el logaritmo de un medio es menos 1 al cuadrado, es 1. El logaritmo de un medio es menos 1, menos 3 por menos 1 es más 3. 1 más 3, 4, menos 4 también es 0. Las dos soluciones verifican la ecuación original. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Han entendido
la forma de resolver ecuaciones logarítmicas. Este es un tema distinto, es un tema diferente. Son ecuaciones diferentes, tanto las exponenciales como las logarítmicas. No son las ecuaciones algebraicas comunes, o sea, las ecuaciones algebraicas son las que implican suma, resta, multiplicación y división, las operaciones aritméticas básicas. Acá cuando ya hablamos de logaritmo y hablamos de exponencial, o cuando la x está en el exponente, ya estamos hablando de funciones trascendentes, porque trascienden lo algebraico. Bueno, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Profesor, las propiedades, la teoría de las propiedades, usted después lo va a subir, porque estuve viendo lo que usted subió y las propiedades del logaritmo no están, digamos, más que en lo que usted estuvo explicando, no le encontré en el apunte. Sí, sí, ya le subo la presentación esta del logaritmo que tiene las propiedades, sí, ya se la subo. No, se me debe haber pasado. Entonces, ¿qué está? A ver, vamos a ver la plataforma, a ver. Vamos a ver la plataforma. Sí, ahí está. Bien, está el documento. Luego están los videos. Las propiedades del logaritmo. Hay un video que es la propiedad del logaritmo. Ahí está la definición. En el video está la definición y las propiedades. Hay un video de ecuaciones exponenciales y hay un video de ecuaciones logarítmicas. Ahí están. No, lo que preguntaba si usted puede subir en su presentación PowerPoint para que uno pueda revisarlo sin tener que ver el video, así uno va pasando rápido o va viendo en una hoja alguna vez lo apunte. Bueno, sí, no hay problema. Ya la voy a compartir a la presentación. Sí, no hay Muchas problema. gracias. De nada. ¿Alguna consulta? ¿Alguna otra consulta? Bueno, la función exponencial, la función logarítmica, tiene muchas aplicaciones, sobre todo en matemática financiera, lo que es interés compuesto, eh, lo que son los modelos de crecimiento de poblaciones, de poblaciones bacterianas, de poblaciones humanas, también el crecimiento del material radiactivo, mejor dicho, el decrecimiento, porque a medida que pasa el tiempo, el material radiactivo va perdiendo sus características y eso deja un rastro, una huella que también es fácil de identificar y de medir y de seguir. Hay muchas aplicaciones interesantes de lo que son tanto los logaritmos como la función exponencial. Bueno, entonces, atentos que la próxima semana hacemos el segundo parcial y luego de eso viene el recuperatorio. Bueno, más tarde va a estar disponible el video, ya voy a subir la presentación del logaritmo. Y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Necesitan alguna aclaración? No, son 2 parciales nada más, Federico. Son 2 parciales. No tenemos tiempo para 3 parciales. Son solamente 2 parciales. Ya hicimos uno, ¿se acuerdan? El tema 6, que había colgado una actividad que lo dejamos como primer parcial. Ahora vamos a hacer un segundo parcial desde el tema 6 hasta el tema que veamos en la próxima clase. Y luego vamos a hacer los recuperatorios. Ya nos quedan muy pocos temas para ver. Uno de los temas que nos queda para ver es el tema de ecuaciones, sistemas lineales de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, que vamos a ver un método sencillo. Hay varios métodos para resolver el sistema de ecuaciones lineales. Bueno, vamos a ver un método práctico, directo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y nos está quedando el tema de polinomios, que es también otro tema a desarrollar. Bueno, ¿qué les pareció el tema de hoy? Interesante, ¿no? Y bueno, es más desafiante, es más exigente también.
Sí, totalmente. Y sí, hay que practicar, exactamente. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere que repasemos algún concepto, alguna cosa? Bueno, ya les voy a poner una práctica y ya les voy a poner la actividad obligatoria, va a estar a partir de mañana habilitada. Bueno, viendo que no hay consultas, no hay preguntas entonces, bueno, vamos a dar por terminada la clase. Bueno, recuerden ponerse al día con las actividades y la próxima semana ya voy a habilitar el segundo parcial. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Hasta la próxima semana.